Costa. Belén Acosta es referente del CAS, y lo que queremos saber puntualmente, Belén, es, bueno, por ahí recordar el paso inicial, ¿no? Cómo hacer una denuncia en caso de violencia de género. Ustedes desde el CAS trabajan mucho de eso, ya lo habíamos hablado previamente. ¿Qué es lo que tiene que hacer una mujer cuando tiene que hacer una denuncia de estas características? Bueno, buen día Belén, buen día a la producción. Antes que nada, muchísimas gracias por la difusión que le da siempre al Centro de Acceso a la Justicia. Los medios de comunicación en realidad son aliados fundamentales a la hora de difundir este tipo de políticas públicas. Bueno, como vos decías, sí es importante la prevención, pero también es importante ocuparse de la problemática. También es importante que el Estado tenga una visión y tenga políticas públicas destinadas a concebir a la violencia de género como una problemática social urgente. En ese sentido, es muy importante lo que vos decías de realizar la denuncia. En la provincia de Corrientes, en la ciudad de Corrientes más que nada, hay 2 comisarías destinadas a recepcionar denuncias por hechos de violencia de género, que son la comisaría primera, que está por Catamarca, 1445, y la comisaría segunda, que está por Milán, que es la que todo el mundo conoce como todos conocen como la comisaría del 17 de agosto. En ambas comisarías se recepcionan hechos por violencia de género. Por ahí lo importante de realizar la denuncia son cuestiones más metodológicas, el hecho de que un hecho de violencia de género se debe realizar por denuncia, no por exposición, tener en cuenta las diferencias de ambas actuaciones policiales, tener en cuenta siempre que la comisaría en ningún caso se puede negar a recepcionar una denuncia, tener en cuenta que es muy importante que, y en esto volver a lo de la importancia de la política pública, en este sentido en cuanto a la capacitación del personal policial que está en ese tipo de comisarías, que debería de estar capacitado en no revictimizar a la víctima, en no culpabilizarla, en no buscarle la vuelta para recepcionar la denuncia, sino que sea una cuestión fácil y accesible, que es lo que hoy en realidad es la dificultad. Las mujeres hoy en día les cuesta realizar la denuncia, o porque les cuesta el acceso a realizar esa denuncia en comisaría, o porque en realidad el sistema de justicia es lento y retarda el tema de, por ejemplo, aplicar restricciones, el tema de trabajar en una exclusión de hogar. Entonces son cuestiones que terminan haciendo un poco más lento o poniendo en duda este proceso de denuncia que es tan difícil de realizar. En ese sentido, las denuncias siempre deben ser claras, siempre hay que tratar de manifestar que la denuncia debe ingresar como violencia de género, no así como lesiones o como amenazas, más allá de que son hechos que ocurren, tratar de que ingrese como violencia de género, porque eso hace que tenga un tratamiento judicial específico también y mucho más rápido. También recomendamos siempre que al realizar la denuncia se pida las medidas de restricción necesarias, se pida la exclusión de hogar en caso de ser necesario, y sea una instancia en la que la mujer pueda manifestar realmente lo que necesita para pedirle al Estado que le garantice la integridad necesaria. Preguntarte, Belén, por ahí hay como cierto temor, ¿no? Cuando uno va a hacer una denuncia de estas características, y siempre tiene que estar acompañado de un abogado, por ejemplo, parece como una obviedad, pero en estos casos preguntarte si no, obviamente ustedes hacen el acompañamiento para que esto sea efectivo, pero ¿cómo debería ser? Nosotros hacemos el acompañamiento indudablemente, pero bajo ninguna circunstancia es necesario que la mujer vaya acompañada de un profesional. Lo que también nos ocurre mucho y que también lo trabajamos bastante con la comisaría es el hecho de que una mujer que va acompañada de una familia, de una amiga, de una hermana, de una conocida, que es lo que generalmente ocurre, esta persona que acompaña a la persona a realizar la denuncia, a la víctima, no necesariamente debe acompañarla afuera, puede acompañarla perfectamente a realizar la denuncia, no es necesario que ingrese sola. Generalmente cuando ingresa sola es cuando desde la policía se empieza a manipular esa denuncia. ¿Sí? Fijarte, tener en cuenta que si te dijo con quién van a quedar, dónde vas a vivir, de qué vas a vivir, que son circunstancias que siempre terminan interfiriendo en la víctima y hace que no realice la denuncia, o que realice una denuncia simplemente por lesiones, o que ni siquiera realice una denuncia, sino realice una exposición. Entonces, en ese sentido, ser claros de que la denuncia tiene que ser denuncia. Generalmente también siempre pedimos que al momento de realizar la denuncia, si la comisaría no tiene la posibilidad de entregarle la copia, que por lo menos le entreguen el número de preventivo, que es el seguimiento que tiene la comisaría de la denuncia, y que es lo que después nos permite a nosotros trabajar con los juzgados con el número de legajo y hacer el seguimiento de esa causa.
Eso te iba a preguntar justamente cómo se hace ese seguimiento posterior. En la comisaría te otorgan un número y vos posteriormente, ¿qué tendrías que hacer para hacer como un seguimiento de la causa? Eso ingresa al juzgado, a la UFRAC generalmente, y tiene un número legajo, sigue un proceso judicial. Pero si nosotros no tenemos ese número de preventivo, que como te digo, es un seguimiento más administrativo de las comisarías, nos dificulta después. O sea, si bien nosotros tenemos acceso igual, yo lo que más que nada te estoy explicando para aquellas mujeres que no necesariamente vengan al CAS o algún organismo y que se animen a manejar sola la situación, siempre es necesario pedir el número de preventivo para hacer el seguimiento después. Perfecto. Belén, y antes de darle el paso a los chicos ahí en el piso, preguntarte, ¿no? Vos siempre nos contás cuáles son los miedos que tienen las mujeres cuando ustedes se encuentran en estos operativos hablando de casos de violencia de género. En estos últimos días también ustedes continuaron con los operativos territoriales. ¿Qué vieron de eso? Sí, mirá, sin ir más lejos, hace media hora se comunicó una persona de un operativo que nosotros hicimos el viernes en la Plaza Vera. Ese operativo, si bien estaba destinado a hacer asesoramiento sobre el refuerzo para trabajadores informales del ANSES o los turnos de RENAPER, que también estábamos trabajando en ese operativo, nosotros generalmente damos el número de teléfono del CAS o el mío para cualquier otra consulta. Y la señora que se comunicó hace media hora me dice que bueno, que se comunica ahora porque tuvo vergüenza hablar en ese momento, pero que ella quería saber asesoramiento legal sobre cómo realizar una denuncia por hechos de violencia. Me decía ella, no es violencia física porque no me pega, pero la verdad que yo estuve al borde del suicidio, pasé por una cantidad de cosas, siempre me costó denunciar, mis hijos ya son grandes, yo todavía no estoy jubilada, no tengo ningún ingreso económico, dependo solamente de él, la casa es de él, pero la verdad que yo ya no aguanto más, y es lo que generalmente ocurre siempre. Es muy difícil que en la primera interacción con un consultante nosotras podamos avanzar, a menos que la persona ya venga decidida a eso. Generalmente es un proceso que también hace por ahí a la confianza o a la empatía que trabajemos a la hora de hacer la consulta, pero que surge después producto de miedo, sí. Fabi y Mariana, las escucha Belén. Sí, hola, ¿qué tal? Quería consultar justamente esta última consulta que tuviste con esta mujer, habló de el factor económico. ¿Cómo ves en las consultas este tema que, si bien puede parecer, digo, subyacente la violencia económica frente a una violencia física o psicológica, es importante y supongo que muchas mujeres también atravesarán más de un tipo de violencia y económica en esta situación, incertidumbre y malos trabajos o trabajos mal pagos tendrá una incidencia muy grande? Sí, la cuestión de la violencia económica es fundamental a la hora de que la mujer pueda ser consciente de que está atravesando de concebir la violencia económica como también violencia de género. Quizás estamos acostumbradas a concebir el hecho de la violencia física nada más como violencia de género, pero la violencia de género, la violencia económica es importante y es determinante en realidad para que la mujer realice la denuncia, para que pueda continuar en la vivienda o no. Nosotros en la mayoría de los casos tratamos de que sea la mujer la que continúe en la vivienda con los niños y que no sea la que no abandone la vivienda, pero la verdad que la cuestión económica es determinante en que esos procesos se puedan dar. Belén, ¿qué tal? Buen día. En este caso te consulto por algo que mencionaste durante la charla y es estos lugares donde hacer la denuncia. Mencionaste solamente 2 comisarías, digo, ¿por qué en el resto no se puede hacer? Porque la figura de violencia de género solamente se puede realizar en estas 2 comisarías que son comisarías específicas para la mujer sería. Otros delitos como lesiones, por ejemplo, o amenazas que no ingresan como violencia de género sí se pueden realizar en cualquier comisaría de la ciudad. Bien, entonces es la comisaría que tienen un tratamiento, la diferencia está en que tienen un tratamiento procesal distinto, ingresan a otros juzgados, pueden ingresar a juzgados correccionales, juzgados penales, pero no a juzgados de familia, que es donde se vienen tratando las cuestiones de violencia de género. Pero entonces también, remarco esto que mencionabas vos en un momento, no por exposición, sino por medio de la denuncia como herramienta que activa todo el dispositivo que termina después haciendo que la causa avance.
Y te consulto más que nada para conocer un poco más de cómo trabajan ustedes. ¿Solamente es acompañamiento, asesoramiento, también hay acompañamiento? ¿Tienen algún nexo con estos refugios que también trabajan para tratar de sacar a aquellas mujeres que estén en situación de violencia, darles un lugar transitorio por lo menos? Digo, ¿ahí está ese vínculo también, ese nexo? Mira, en principio el CAG es un organismo de asesoramiento, ¿sí? Uh-huh. Nuestro CAG en Corrientes específicamente es un CAG que hace asesoramiento, que hace asistencia, que hace acompañamiento y que hace patrocinio. Nosotras somos un equipo de abogadas que patrocinamos causas de violencia de género, que trabajamos en articulación con organizaciones sociales que tienen refugios, que trabajamos con el refugio de la provincia también en caso de ser necesario, que articulamos con los juzgados, que tratamos, y en esto soy clara, tratamos de articular con la comisaría las vías más accesibles, pero sí asesoramos, patrocinamos, estamos como en todo el proceso, sí. En esto de las dos comisarías donde se estipula la figura de violencia de género, ¿cómo ves vos en tu experiencia personal esto de tomar la denuncia? ¿Ha mejorado? ¿No ha mejorado? ¿Hay más empatía dentro de las comisarías? Antes quiero hacerte una aclaración en cuanto a esto de las articulaciones. Uh-huh. Nosotros desde el CAG también articulamos bastante con el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad de la Nación, que en Corrientes funciona como PAD, que es el equipo de acceso a derechos, que si bien es un programa que específicamente se encarga de gestionar el programa Acompañar, también es un equipo que tiene abogadas que se encargan de patrocinar y de acompañar estos procesos de violencia de género, así que también tenemos articulación con el Ministerio de las Mujeres. Y en cuanto a lo otro, mencionaba esto de si ha mejorado de alguna manera la recepción. La apreciación personal, sí. Bueno, personalmente creo que sí, que vienen mejorando, pero creo que nos falta muchísimo. Creo que el personal necesita una capacitación profunda y sobre todo necesita trabajar esta cuestión desde la empatía. Yo creo que sí, nosotros, y esto en un común de la sociedad, si entendemos que la persona que va en una situación de desesperación a buscar ayuda y a realizar una denuncia, porque está siendo víctima de violencia, generalmente ya cuando va a la comisaría de violencia física grave, o si no va a la comisaría, entendamos que es una situación que necesita atención, necesita de determinada empatía en ese momento y no de que desde la comisaría todo el tiempo se enfoca en la discusión si esta persona le hizo algo o no al agresor, si quiere realizar la denuncia o no, si tiene en cuenta que si al realizar la denuncia puede llegar a perder a sus hijos, si tiene en cuenta que en realidad no es violento o que no es la primera vez que pasó, que también nos pasa en esas mujeres que se van reiteradas veces a la comisaría y siempre queda en grado de exposición o siempre queda en grado de charla nada más, hasta que nos terminan convenciendo de que no, que como no es la primera vez que pasó va a volver a pasar, que espere, que estaba nervioso, que espere, que un montón de cosas y no terminamos realizando la denuncia. Entonces yo creo que es un proceso en el cual se necesita capacitación y para eso vuelvo a lo mismo de la necesidad de que desde el Estado, desde el gobierno provincial, se haga hincapié en la necesidad de la aplicación de políticas públicas que conciban a la violencia de género como una emergencia. Hasta que eso no sea concebido como una emergencia y no realmente tengamos la disposición de un presupuesto específico para capacitación y para ejecución de esas políticas públicas, es complicado, es difícil, porque es como que queda en grado de voluntad de todos los que empujamos a que ese proceso pase, pero con la ausencia del Estado provincial. Vos sabés, Belén, que mientras te escuchaba yo te quería consultar si por ahí ustedes tienen número en cuanto a las denuncias, digo, si han aumentado un poco desde que ustedes realizan este trabajo, desde que está este contacto con la gente, con las mujeres en la calle, desde que ellas saben que tienen un organismo que les puede dar una mano para salir de un entorno del cual es muy difícil salir por todo lo que conlleva, pero ahora quiero insistir en esta cuestión que vos mencionaste, donde por ahí muchas veces se denuncia cuando hubo violencia física. Digo, ¿qué está faltando romper ahí para que
se puedan identificar los primeros indicios de una violencia económica, psicológica, etcétera, y se pueda avanzar antes que llegue la violencia física? Está faltando, creo que, trabajar en la difusión de los tipos de violencia, y está faltando en esto que vuelvo a hacer hincapié, de la importancia de concebir a la violencia de género como una problemática social que nos afecta realmente a todos y a todas. Hasta que no entendamos que es una problemática que afecta a la sociedad en su conjunto, no pertenece solamente a un sector de la sociedad, no tiene una franja etaria específica, no tiene nada específico, es general y nos puede pasar a cualquiera. Entonces, hasta que no entendamos la generalidad, me parece que es difícil, sería. Belén, gracias, muy amable por tu tiempo. Gracias a ustedes por la difusión, como siempre. Perdón, Belén, te consulto, ¿cómo puede hacer la Sí. gente para contactarse con ustedes? Digo, ¿tienen redes sociales, algún número? Nuestra oficina está en 9 de julio, esquina Chaco, donde funciona también Desarrollo Social de la Nación, y nuestra línea de contacto es el 3794-318809. Bien, gracias Belén, muy amable. Gracias. Bien, ahí charlábamos con Belén da Costa.